Bueno, a las 10:20 de la mañana es un enorme placer recibir a Mara Lamadrid, a Macarena Gelman, porque vamos a hablar, a mí me parece increíble decir que han pasado 20 años desde la publicación de Ni el flaco perdón de Dios, Hijos de Desaparecidos, este libro que tenemos aquí, una edición del libro, una edición conmemorativa justamente de estos 20 años. Primero que nada, bienvenidas, un placer tenerlas, Mara. Gracias. Un placer realmente. Macarena, recordemos que, bueno, Mara junto a el escritor y poeta argentino Juan Gelman fueron los autores de este libro. Lo primero que me generó el verlo nuevamente fue el decir 20 años. Sí. 20 años, muchísimo tiempo. Y cuánto que todavía queda por decir, queda por tratar de resolver, de solucionar, de conocer y de saber, ¿no? Como si el tiempo se nos fuera prácticamente volando, y mucho de lo que está en estas páginas, lamentablemente, siga siendo un gran signo de interrogación, ¿no, Mara? Sí, además, uno dice 20 años porque es 20 años de la primera publicación, ¿no? Uh-huh. Pero son 40 años en realidad de los hechos que se relatan en este libro. Han pasado 40 años, porque el golpe en Argentina fue en el 76, y los hechos que se relatan han pasado 40 años. Horacio Berbisky, que escribió el epílogo, o sea, porque esta es una edición, digamos, ahí dice edición definitiva, eso es un asunto de Planeta, no hay nada que pueda ser definitivo. No hay nada definitivo. Y menos en este tema, ¿no? Por eso. Pero lo que se le agregó al libro de la primera edición, la del 97, es un prefacio que es mío y un epílogo de Horacio Berbisky. Y Horacio ahí justamente es muy interesante porque él va señalando lo que va jugando con lo que algunos de los entrevistados, vamos a decirlo así, o de las voces que dicen el libro, que escriben el libro, va jugando con esas voces y va al mismo tiempo actualizando, ¿no? Como diciendo, bueno, pero en estos 20 años pasaron estas cosas. Y con Argentina, la verdad que fue muy importante todo lo que se desplegó en el sentido de los juicios a los militares, a los responsables de los asesinatos y desapariciones. Y que ese es algo que se desplegó en los últimos 10 años, ¿no? O sea, fue durante el gobierno de los Kirchner, de alguna manera, sobre todo con Néstor, ¿no? Comenzó todo eso. Y con el trabajo de madres y abuelas, que en ese sentido daría la sensación, ha sido por lo menos diferente. No quiero calificarlo, porque en este tema uno puede ser muy sensible en los términos que utilice, pero sí diferente en los resultados alcanzados, tal vez por las facilidades que se dieron y que acá no se dan, ¿no? Es decir, acá estoy haciendo mención y recordando más de una declaración que ha habido con respecto incluso hasta autoridades de gobierno que han sido señaladas como personas que han trancado que determinado tipo de información finalmente se tuviera acceso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en aquel momento, pocos años después de la edición del libro, de la primera edición del libro, el episodio con el expresidente Sanguinetti, cuando niega que hubiera hijos de desaparecidos en Uruguay, bueno, con los resultados después que arrojaron las búsquedas. Pero además yo creo que Argentina también hay que tener en cuenta las dimensiones, también hay que tener en cuenta que el proceso argentino fue diferente. O sea, hay un juicio a las juntas que marcó una diferencia sustancial entre el proceso argentino y el proceso uruguayo. Si bien están hiperconectados, porque en realidad, bueno, están conectados por el Plan Cóndor, con otros países de América Latina, entonces no tiene sentido este avance dispar, digamos, Pero bueno, las realidades son esas y efectivamente aquí todavía falta mucho para hacer. Macarena, cuando se edita el libro, vos tenías una realidad absolutamente distinta. Yo no me enteré, para mí. Por eso, cuando tomás contacto con el libro, cuando tomás contacto con el peso de la historia que trae ese libro, ¿qué sensación te generó?
La verdad que los testimonios, digo, ahí Mara lo cuenta muy bien en el prólogo, de cómo ellos se pararon frente a los testimonios. Los testimonios han sido el insumo fundamental para todo lo que ha pasado. Los testimonios de sobrevivientes, de familiares, de testigos, es lo que ha marcado en realidad la posibilidad de avanzar ante la falta de respuesta estatal en un inicio y ante una escasa respuesta quizás, o no suficiente, a ver, porque han pasado muchas cosas y se han hecho muchas cosas, pero uno siempre en estos temas, uno no se puede quedar conforme porque siempre hay algo por hacer. Mara, ¿y cómo fue escribir ese libro en ese contexto de esa Argentina de fines de la década del 90? Que era un libro, como bien usted decía, que no es un libro que tenga 20 años, tiene 40 años de historia ese libro. ¿Cómo fue? El libro lo escribimos más o menos entre mediados del 95 y lo presentamos en el 97. Hubo dos cosas que marcaron, que lanzaron para Juan y para mí el libro, en el sentido que nos lanzaron a inventar el libro, ¿no? Uno es la muerte de mi hija Marcela, que murió en enero del 95, y la otra, la aparición para nosotros, creo que habían aparecido ya el año anterior, pero para nosotros, de una red que todavía existe, que Macarena forma parte de ella, una red de hijos y declaraciones públicas que ellos hacían o que escribían en textos que escribían en Página 12, donde decían que para ellos, con sus padres desaparecidos, asesinados, bueno, solo ellos pensaban que solo iban a poder realizar, en el sentido de poner un final a un duelo, si esto se hacía público. Que solo una resolución pública es lo que puede darle final a un duelo. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Eso nos llevó a decir, órale, bueno, entonces nos comunicamos con algunos de los hijos, vía página, creo, vía Página 12, y viajamos a Buenos Aires. Nosotros vivíamos en México, yo vivo en México todavía. Juan murió en México. Bueno, fuimos a Buenos Aires, nos conectamos y ahí empezamos a inventar el libro. Quiero decir, bueno, que venga a hablar con nosotros quien quiera hablar. Primero que nada, nada de elegir, ¿no? Entonces dimos un número de teléfono de un hotel, entonces los pibes o los chicos, o yo qué sé, nos empezaron a llamar. En la medida en que íbamos avanzando con esas grabaciones, nos dimos cuenta que teníamos que contextuarlo. Contextuarlo quiere decir que teníamos que, yo qué sé, Horacio Berbisky habla, Adriana Puigros habla, abuelas hablan, Bebo Bonafini habla. Quiero decir, fuimos contextuando con alguien que habló sobre la Iglesia Católica, un economista, no me acuerdo. Y eso lo fuimos como tejiendo. El libro, cuando lo transcribimos, eran 2.500 páginas. Y de esas 2.500 hicimos 400. ¿No? Un libro que lamentablemente, bueno, tenemos que ir cerrando, pero como dice en el prólogo Mara, un libro que fue ofrenda de muertos para otros muertos desde nuestros hijos muertos. Sí. Una frase... Es cierto. Tremenda. Me hace llorar. Tremenda, realmente tremenda. La recomendación a 20 años con esta edición conmemorativa, ¿no? Como nos corrigió Mara, nada de edición definitiva, sino hablemos de una edición conmemorativa. Agradecerles, pedirles disculpas por el poco tiempo. Y que mañana lo presentamos en el Museo Zorrilla. Museo Zorrilla, a partir de qué hora? A las 7. 19 horas. Lo presentan Gabriel Mazarovich y Macarena Hellman. Muy bien, gracias. Así que los esperamos a quienes quieran acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Realmente a un placer ustedes. tenerlas a las dos. Cerramos por aquí la entrevista junto a Macarena y Mara.